Hola jóvenes, hoy día vamos a ver la clase de herencia mendeliana o herencia clásica. Eh, bueno, esto ustedes ya lo han visto en parte, dado que lo que se pasa en enseñanza media, me parece que en segundo medio tienen la unidad de herencia mendeliana o también denominada herencia clásica. Y este es el primer tópico de lo que corresponde a la sección de genética del curso de biología celular y genética. Entonces, entender, ¿cierto?, que genética es una rama de la biología que estudia la transmisión de caracteres, valga la redundancia, hereditarios de generación en generación, ¿ya? Y estos caracteres son denominados los famosos genes, y los genes tienen que ver con la síntesis de cierto ARN mensajero. Este ARN mensajero luego se traduce y forma proteínas, y las proteínas básicamente son los efectores finales que desarrollan o cumplen una función, y que esta función caracteriza el fenotipo, es decir, el rasgo que se manifiesta de forma externa. Como por ejemplo, el color de piel que está dado por la presencia o ausencia de ciertas proteínas, como la melanina, ¿ya? Que tiene que ver con la coloración más oscura en la piel. No confundir melanina con melamina, ¿ya? Melamina es la cubierta que tienen los muebles. Melanina es la proteína que tiene que ver con la coloración de la piel. Entonces, en este sentido, la unidad de estudio de la genética es el gen, ¿ya? Que es como dice ahí, unidad fundamental y funcional de la herencia. Pero no todo el tiempo se ha llamado gen. Antiguamente, si ustedes se recuerdan, Mendel, el padre de la genética clásica, hablaba de partículas, ¿ya? Partículas de la herencia. De hecho, eh, su obra se titula Herencia particulada de la, o sea, perdón, Teoría particulada de la herencia, ¿ya? Haciendo referencia a que existían ciertas partículas en las células, y que estas partículas se transmitían de generación en generación y llevaban estas características que nosotros las podíamos ver, ¿ya? Entonces, haciendo referencia al fenotipo. Em, el conjunto, ¿cierto?, de ciertos rasgos hereditarios constituye el genotipo. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a tener en todas nuestras células tenemos dos alelos para un mismo gen, y eso constituye, ¿cierto?, el genotipo. Podemos ser homocigotos, es decir, puedes tener el mismo alelo en ambos casos, pero ese alelo puede ser recesivo o dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que en presencia de otro alelo, su expresión se puede apagar o puede predominar sobre la otra. Entonces, cuando predomina sobre la otra, estamos hablando de un alelo dominante, y cuando se apaga o se oculta bajo la expresión del otro alelo, estamos hablando de un alelo recesivo. Entonces, esta constitución genética se denomina genotipo, y el genotipo, en contacto con el ambiente, va a desarrollar lo que se denomina el fenotipo, ¿ya? Obviamente van a haber genotipos que son complementarios más con un ambiente que con otro, ¿ya? Entonces van a desarrollar fenotipos distintos. Em, Antiguamente no se conocía muy bien qué efecto generaba el ambiente sobre la genética de los individuos para desarrollar un fenotipo distinto. Hoy en día se sabe que los componentes del ambiente, en mayor medida, por ejemplo, la dieta, tiene que ver con un marcaje epigenético. ¿Qué quiere decir esto? Que la dieta, la exposición al sol, el ejercicio, etcétera, va a desarrollar un marcaje externo a la genética, es decir, modifica la expresión de ciertos genes, pero sin
generar mutaciones en la hebra de ADN, ¿ya? Sin afectar a la genética. Por eso se dice epigenética, es decir, que es una modificación que ocurre sobre la genética, pero no la afecta. Y eso involucra de que el ADN se pueda condensar más en unas zonas, impidiendo de que ciertos genes sean expresados, ¿ya? O bien que el ADN se desenrolle más en otra zona que tiene otros genes y estos genes puedan ser expresados, ¿ya? Y eso está dado por el ambiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos gemelos idénticos, ¿ya? Que tienen el mismo acervo genético, es decir, el mismo fondo genético, el mismo background, pero a ¿cierto? Aquí hacen un juego de palabras. Uno vive en el desierto y es flaquito, y al otro le gustan mucho los postres. ¿Ya? Esto es un chiste en inglés, ¿ya? Uno le gusta el desierto y a otro le gustan los postres. Entonces el ambiente va a indicar de que uno va a ser más flaquito y el otro va a ser más rechonchito, ¿cierto? Más maceteado. Por otra parte, tenemos también el mismo caso de los gemelos, pero hay uno que le gusta mucho la hamburguesa, mucho comer, y a otro le gusta mucho más jugar fútbol, por ejemplo. Entonces a este le gusta más el deporte y a este le gusta más comer. Obviamente van a tener fenotipos distintos, pero tienen algunos rasgos que son comunes. Por ejemplo, el color del pelo, el color de los ojos, el color bueno, el color de la piel puede ir variando porque si a él le gusta mucho comer, va a estar generalmente dentro de un McDonald's, y si a este le gusta mucho jugar fútbol, va a estar generalmente jugando al aire libre. Entonces, claro, el color de piel va a ir variando. Y ahí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de que el fenotipo es modificable por el ambiente. Ahora, gracias a quién estamos hablando de herencia clásica. Y esto es gracias a Gregor Mendel, ¿ya? Todos lo han escuchado alguna vez. Gregor Mendel, un monje, ¿cierto?, austriaco, es el padre de la genética, intentó ser profesor 3 veces, las 3 veces reprobó su examen y finalmente se quedó cultivando arvejas en el monasterio. Y eso fue más o menos en 1852 cuando reprueba todos sus exámenes para llegar a ser profesor. Obviamente en 1851 terminó todos sus estudios de matemática y ciencia en la Universidad de Viena, pero cuando fue a rendir el examen lo reprobó. Entonces finalmente no pudo llegar a ser docente e impartir clases. Entonces finalmente se queda en el monasterio cultivando arvejas y empieza a fijarse de que hay algunas arvejas que sus padres tenían una coloración, o más bien las generaciones parentales tenían una coloración verde, y luego empiezan a aparecer coloraciones distintas. Eso le llama la atención y comienza a hacer unos experimentos en estas arvejas. Ya el año 1865-66 publica sus resultados en un libro que se denomina Experimentos en hibridaciones de plantas. Y ahí acuña o postula más bien su teoría particular de la herencia, que luego en 1900 sería redescubierta por, por Sutton y colaboradores, por Hugo de Vries también, eh, los cuales descubren de que efectivamente Gregor Mendel previamente había descubierto el fenómeno de la herencia, y que estos caracteres estaban incluidos dentro de los cromosomas, y estas partículas de la herencia eran los denominados genes. Ya a principio de 1900 se acuña el término de genes para desestimar el término de partículas que se utilizaba en los escritos de Mendel. Obviamente Mendel nunca pudo ver eh, el alcance de su investigación porque él fallece años antes, en 1884, por una enfermedad renal crónica. Pero todos conocemos la historia que hay después de Mendel, desde 1866, pero antes de Mendel existieron varias teorías que fueron
armando el camino hacia lo que Mendel después postuló como la famosa teoría particular de la herencia. Entonces, por eso fue resistida mucho tiempo, porque antiguamente los primeros postulados vienen de allá del 500 antes de Cristo por Pitágoras, el cual indica, y bueno, esta era una idea común de que cada órgano del cuerpo entregaba vapores, fuerza vital y fluidos para poder formar cada parte del cuerpo en el nuevo ser que se iba a formar. ¿Ya? Eso indicaba, por ejemplo, Pitágoras, Hipócrates, que dice que el material reproductivo es llevado desde todas las partes del cuerpo de un individuo a través de vasos sanguíneos hasta los testículos para formar humores, que son fluidos, humores activos, que actúan como portadores de los caracteres hereditarios. Eso, entonces, basado en ese postulado de Hipócrates, si una persona no tenía una mano, su hijo debiese nacer sin una mano. Pero decían, no, es que la madre en este caso tiene la mano, entonces por eso el hijo eh, nacía con mano. Ahora, un experimento no muy ético sería haberle costado también la mano a la madre y ver si efectivamente el hijo salía con mano. Ahora, obviamente, esto es una aberración, lo que estoy diciendo, pero se hizo por allá por el siglo XVI con un experimento de salamandra. A la salamandra se le cortaba la cola a los dos y se veía que los nuevos seres nacían con cola, ¿ya? Desestimando esta teoría de vapor y fluidos, ¿ya? Y la famosa teoría pangénesis, que es esta de Aristóteles, que después se le coloca un nombre, que es la teoría de la pangénesis. Pero aquí Aristóteles toma la teoría del vapor y fluido, pero la arregla y la hermosea un poquito más, indicando, ¿cierto?, de que cada humor, ¿cierto?, que viene de cada parte del cuerpo, llega, ¿cierto?, a los órganos sexuales y y en esa región, ¿cierto?, reside el famoso calor vital. Este calor vital tiene la capacidad de producir descendientes. Eso quiere decir que luego cuando los elementos reproductivos masculinos y femeninos se junten en el vientre materno, el calor vital de la madre tiene la capacidad de poder producir a este nuevo individuo, ¿ya? Entonces este calor tiene la característica de producir descendientes. En base a esto, los descendientes se generan cosiendo, entre comillas, y manipulando la sangre menstrual. Esto famosamente conocido como la teoría de la pangénesis, ¿ya? Que básicamente sería un modelado, un cocimiento de los humores que vienen de las distintas partes del cuerpo y que utilizarían la sangre menstrual como la arcilla de este nuevo ser que se va a formar. Bueno, eso es la teoría de la pangénesis y esta se mantiene hasta el siglo XV aproximadamente, siglo XV, siglo XVI. Luego hay un nuevo movimiento que es el movimiento del preformismo, liderado principalmente por Leeuwenhoek, ya que Anton von Leeuwenhoek fue uno de los primeros individuos en poder ver células vivas en su microscopio rudimentario, que era una lámina de latón solamente con dos lentes convexos que podían amplificar hasta 20 veces una muestra. Entonces, él lo que ve en, en fluido espermático propio, ve unos pequeños homúnculos, ya veo unas pequeñas células que se van moviendo y que tienen una cabecita, como se observa acá, y él con mucha imaginación dice que logra ver dentro de esta cabecita un pequeño ser, un homúnculo ya. Entonces él indicaría de que el ser viene preformado y que solamente necesita el endometrio o, claro, el vientre materno eh, para poder enquistarse en cierta medida o unirse a este endometrio y poder crecer y desarrollarse. Luego tenemos al ovista, William Harvey, el cual indica algo muy similar a Leeuwenhoek, pero basado en los
ovocitos. Luego tenemos otra teoría de la epigénesis, ¿ya? Que es opuesta, ¿cierto?, al preformismo, dice, que indica que ambas gametas se mezclaban para dar origen a un nuevo huevo fecundado, este ya es más acertado, y el nuevo organismo se desarrolla a partir de un complejo proceso de diferenciación celular a partir de una masa sin forma presente en el óvulo fecundado. Tejidos y órganos son desarrollados debido a misteriosas fuerzas vitales de la naturaleza, ¿ya? Es el problema, las misteriosas fuerzas vitales. ¿Qué pasa si es que aparecía alguna malformación? Era culpa de la madre, porque la madre había obrado mal en su vida y por eso tenía un hijo con alguna malformación o con alguna diferencia anatómica, ¿ya? Esa es la teoría de la epigénesis. Luego tenemos la teoría de la pangénesis, que viene del siglo 300 a.C., como les dije hace un rato. Y perdón, me quedé corto, había dicho siglo XV, siglo XVI. No, hasta el siglo XIX, ¿eh? Hasta el siglo XIX. Que es, claro, se me había olvidado que esto también fue una tesis, una teoría impulsada por Darwin, ¿ya? Que indicaba, ¿cierto?, de que todas las partes del cuerpo, ¿ya? Acá indica que todas las partes del cuerpo aportan ciertas características, ciertos componentes a las células germinales, y estas células germinales luego de unirse con otra célula germinal femenina, es capaz de recrear las partes del cuerpo que fueron donadas por su organismo anterior, ¿ya? Pero mira cómo te mira Conan, ¿eh? Bastante extraño esto de que todas las partes del cuerpo te dieran un pedacito de célula. Eso quiere decir que si a una persona le falta una mano, como les dije anteriormente, el niño debería nacer sin una mano. Ahora, dos, si se junta una pareja con la falta de esa mano, obviamente el niño, basado si esta teoría fuera correcta, debiera nacer sin la mano. Esto se hizo en un experimento en salamandras, le cortaban la cola, a otros le cortaban las patas. Fue un modelo experimental bastante bullado por el hecho de que las salamandras tienen la capacidad de poder regenerar sus colas regenerar las colas, entonces al cortarle la cola no significaba ninguna, nada distinto. Entonces dijeron, ok, vamos a probar ahora con otro organismo, otro elemento experimental, como son los ratones. Entonces a los ratones se les cortaban las colas y todos los experimentos se le cortaron las colas por 30 generaciones aproximadamente. Ah, no, 20 o 30 generaciones, se les cortaban se le iban cortando las colas sistemáticamente a los padres e iban desarrollando nuevamente individuos con cola, ¿ya? Y los individuos sin cola podían vivir, desarrollarse normalmente, pero su descendencia seguía naciendo con cola. Esto entonces desacredita completamente la teoría de Darwin y obviamente de Lamarck, ya que Lamarck decía la teoría del uso y desuso, es decir, que si tú puedes vivir sin la necesidad de tener una parte de tu cuerpo, tus descendientes van a nacer sin esa parte del cuerpo. Entonces, si el ratoncito era capaz de vivir y desarrollarse adecuadamente sin la cola, sus descendientes no iban a tener cola, ¿ya? Pero con este experimento se dieron cuenta de que la teoría de, de la pangénesis no era correcta, entonces así aparece la teoría de la germoplasma de August Weismann, que indica de que células de la línea germinal son capaces de dar origen a todas las células de la línea somática. Se fijan acá que la línea germinal da origen a células de la línea germinal que terminan acá, obviamente en otra célula de la línea germinal, pero también es una dicotomía porque da también células de la línea somática y esto tiene que ver con todas las otras células del cuerpo, ¿ya? Entonces, August Weismann indica de esta manera de que la teoría
de la pangénesis efectivamente no corre y correría una teoría de la germoplasma, es decir, que las células gaméticas son capaces de dar origen a todas las células del cuerpo. Y eso es lo que vimos cuando hablamos de meiosis. Efectivamente es así y le damos un like a August Weismann. Bueno, y en este contexto llegamos a la teoría particular de la herencia. Sabemos de que existe algo en el germoplasma. Ojo, que antes de esto, o sea, antes de esto no se conocía, no se sabía de la existencia de la meiosis, ya, y ni menos de la base citológica de la meiosis. Entonces, llegamos en el contexto en el que la teoría de August Weismann, ¿cierto? Era la que la estaba llevando en ese momento. Bueno, en realidad se estaban desarrollando ambas teorías. Mendel todavía no tenía el conocimiento de la teoría de la germoplasma porque esta se desarrolla más casi paralela con él. Entonces, lo que sí se conocía la teoría de la pangénesis que se estaba discutiendo y la teoría de la epigénesis. Ya, entonces Gregor Mendel desarrolla sus experimentos en este contexto. Va desarrollando una serie de observaciones, viendo, va entrecruzando ciertas arvejas, el polen de una em, con el polen de una arveja con otra arveja, entonces va haciendo cruzas dirigidas y de esa manera va analizando las características, el fenotipo de su descendencia. En base a todas esas observaciones, él desarrolla este experimento sobre híbridos de plantas en 1866, donde contiene la teoría particular de la herencia. Él trabaja con estas arvejas por tres principales características, porque son fácilmente estudiables y con dos o tres fenotipos distintos, por ejemplo, eh, color y presencia del color de las flores. También otra característica es la capacidad de autofertilizarse, ¿ya? Son de crecimiento rápido y un punto importante, una gran cantidad de descendientes, ¿ya? Eso es muy importante cuando ustedes estudian genética, la gran cantidad de descendientes. Por eso se utilizaban estos modelos y también se han utilizado en 1900 en adelante la Drosophila melanogaster, ¿ya? La mosca que conocemos, la mosca de la fruta, porque puede generar una gran cantidad de descendientes, entonces así tienes un N, un tamaño muestral muy grande para poder estudiar. Y el último punto es que los descendientes de las plantas autofertilizadas debían ser fértiles, ¿ya? Y eso es una característica que tienen las arvejas, y que no la tienen otros organismos. Entonces lo que se hacía era colectar el polen, y el polen de este estambre era incluido en el ovario de la misma flor, ¿ya? Entonces Mendel lo que hacía era colectar este mismo polen y luego lo incorporaba en este mismo ovario de la flor, y luego lo que hacía era remover, por ejemplo, las anteras de las flores para que estas no pudiesen fertilizar otras plantas. Entonces solamente hubiese la descendencia que él estaba manipulando. ¿Sí? Eso entonces es lo que ocurre. Entonces lo que tenemos acá es un ejemplo de las observaciones de Mendel, ¿ya? Que él observa, él hace observaciones de la forma de la semilla, del color de la semilla, la flor, dónde aparece, si es axial o terminal, el color de la flor, la forma de las vainas, el color de las vainas y el tamaño del tallo, si son de tallo alto o tallo bajo, ¿ya? Y él fue haciendo entonces toda
un monitoreo de esto y lo fue reportando en su libreta de anotaciones. Concluyendo finalmente de que van a existir ciertas partículas o factores responsables de la herencia, que le llama partículas de la herencia. En cada célula del cuerpo existen estas partículas que portan la herencia de los progenitores a la descendencia y que es responsable de las características observables. Y este es un punto muy importante. Estas partículas segregan independiente a cada gameto, ¿ya? Segregan de forma independiente. Es decir, el color rojo segrega independiente del color amarillo. El color segrega independiente de la forma. La forma segrega de forma independiente de la presencia o ausencia de flores de flores rojas o de flores amarillas, ¿ya? Eso entonces indica que estas partículas van a segregar de forma independiente y que tienen su base citológica. Más adelante lo vamos a ver en las anafases o metafases. El fenotipo que se expresa en mayor proporción se denomina el fenotipo dominante o el alelo y que está encargado del alelo dominante, y el fenotipo en menor proporción va a ser el fenotipo recesivo. Es así como Mendel postula tres teorías. Uno que es la primera ley de Mendel, que es el principio de segregación, y la segunda ley, que es el principio de la segregación independiente, que lo vamos a ver en detalle en diapositivas más adelante. Antes de continuar, ustedes deben conocer ciertas palabras que vamos a ir viendo durante todo lo que resta del curso, como es gen, alelo, genoma, genotipo, fenotipo, homocigotos o heterocigotos, dominancia, recesividad, monohíbrido, dihíbrido. No los voy a estar leyendo todos estos, pero se los dejo aquí para que ustedes lo revisen. Entonces tenemos la primera ley de Mendel, o también denominado monohibridismo o ley de la segregación. Acá se indica que individuos de raza pura pueden originan más bien híbridos idénticos para un determinado carácter. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando tú tienes individuos amarillos versus individuos verdes, donde el verde pues, es el dominante, perdón, el amarillo el dominante, entonces vas a tener que en la primera generación vas a tener el 100% de tus individuos dominantes, es decir, 100% de individuos amarillos. Pero, este individuo de color amarillo tiene el potencial de generar individuos de color verde. Eso quiere decir, y ahí viene la ley del principio de segregación, eso quiere decir que Mendel dice que acá dos factores, color amarillo y color verde, que están en este individuo amarillo, estos dos factores, para cada rasgo, no se fusionan ni tampoco se mezclan, ¿ya? Sino que por el contrario, permanecen diferenciados como alelos amarillos y alelos verdes a lo largo de toda su vida del individuo, y que en el momento de formar gametos, estos alelos segregan independientemente, ¿ya? Es decir, que el alelo amarillo va a segregar hacia un gameto y el alelo verde va a segregar hacia otro elemento, hacia otro gameto. Eso indica de que el individuo amarillo va a tener la potencialidad de desarrollar individuos tanto amarillos como verdes, pero en proporciones distintas. Entonces, lo primero que hace Mendel es realizar cruzamientos entre plantas que solamente difieren en un solo carácter, ¿ya? Él no hizo un cruzamiento de plantas amarillas y de verdes y se fijó inmediatamente en todas las características. No, él solamente se enfocó en una característica a la vez, ¿ya? Por ejemplo, en el color de los cotiledones, ¿ya? Amarillo, verde. O en la forma de la semilla. Perdón, en el color de las semillas, ya no en el color de los cotiledones.
O en la forma de la semilla, si es lisa o rugosa, ¿ya? O en el color de la flor, o en la forma de la vaina, o en el color de la vaina, etcétera, ¿ya? Entonces se fue fijando en una característica y esto fue realizando un cruzamiento. Ahora, vamos a ver qué es lo a qué es lo que se refiere Mendel, ¿cierto? Con la ley de con el principio de segregación, cuando tenemos una generación parental pura, es decir, un homocigoto dominante para el carácter de forma de la semilla, por ejemplo, el carácter liso, ¿ya? Y otro que es el carácter rugoso. En este caso, el liso es dominante sobre el rugoso y por consiguiente en la primera generación filial lo que dice Mendel es que la primera generación va a manifestar solamente el carácter dominante, es decir, el 100% de individuos desarrollados en la primera generación filial van a ser van a tener un fenotipo dominante, que va a ser la forma lisa, mientras que el 100% va a ser híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un alelo aquí, un alelo dominante y otro alelo recesivo. Ahora bien, si es que este individuo se autofecunda, ya si se saca polen del mismo y se introduce en su, en el sector reproductivo femenino que tienen las plantas, vamos a obtener una descendencia de una F2 que se le denomina una segunda generación filial con una proporción fenotípica de 3:1. ¿Qué quiere decir una proporción fenotípica de 3:1? Que vamos a tener 3 semillas lisas, ya por eso del fenotipo, por lo que se ve, 3 semillas lisas y una semilla rugosa. Es decir, por cada 4 semillas vamos a tener 3 lisas y una rugosa. Dicho en términos de frecuencia, vamos a tener un 75% de semillas lisas y un 25% de semillas rugosas. Ahora en términos de genotipo, vamos a tener un 25% de semillas homocigoto dominante, un 25% de semillas homocigoto recesivo y un 50% de semillas heterocigotas. Y lo podemos ir viendo acá. Aquí, ¿cierto? Es donde están presentes sus alelos, ¿ya? Este solamente tiene alelos A mayúscula, este solamente alelos A minúscula. Estamos en presencia de homocigotos, ¿ya? Es decir, 2 alelos para un mismo carácter. Y acá tenemos 2 alelos para caracteres distintos. Un alelo para el carácter de forma lisa y otro carácter para la forma rugosa. Pero como la forma rugosa es recesiva y se somete a la voluntad del dominante, entonces solamente se manifiesta la forma dominante, que es la lisa. Acá un ejemplo más práctico con el cuadrito de Punnett dibujado, en donde arriba siempre se van a colocar las mujeres y abajo los hombres. ¿Ya? Primero se colocan los femeninos y luego los masculinos. Entonces aquí se representa con la L mayúscula el rasgo dominante y con la L minúscula el rasgo recesivo. ¿Ya? Generalmente, si el rasgo dominante es lisa, se elige su primera letra en mayúscula para identificarla. ¿Ya? Y si el alelo recesivo es rugoso, va a llevar la letra en minúscula del dominante. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tiene la L minúscula. Luego, cuando se entrecruzan la F1, ¿cierto? Vamos a tener esta proporción, que es lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Entonces aquí hay un ejemplo, una pregunta que ustedes pueden desarrollar, que bueno, ya la desarrollamos la idea, pero la intención es que ustedes lo puedan desarrollar en casa, a ver si están atentos a la clase y puedan responder en definitiva cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas obtenidas en la F2. Tenemos también lo que se denomina los cruces de prueba o retrocruzamiento. ¿Qué son los cruces de prueba? Consisten en cruzar un individuo híbrido, ¿ya? O que se sospecha que es híbrido, con individuos que nosotros sabemos que sí o sí son recesivos. ¿Por qué vamos a saber que sí o sí son recesivos? Porque la única forma
para que manifiesten el fenotipo recesivo es que sean homocigotos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a saber que son recesivos. Y si nosotros tenemos un individuo que manifiesta el carácter dominante y no sabemos su pedigrí, no vamos a saber si es híbrido o de raza pura. Entonces, para determinar si es híbrido o raza pura, lo cruzamos con un recesivo. Si su descendencia, el 100% de su descendencia es, es tiene un fenotipo dominante, ¿ya? Obviamente el individuo que se sospechaba que era híbrido no es híbrido, sino que es de raza pura. Y si el 50% tiene un fenotipo dominante y el otro 50% un fenotipo recesivo, estamos hablando de su descendencia, el individuo que sospechábamos que era híbrido es efectivamente híbrido, ¿ya? Porque la única forma de que de esa descendencia es que los caracteres, o sea, que los individuos dominantes que manifiestan el rasgo dominante sean híbridos, ¿ya? Al igual que su generación parental. Ahora bien, para entender más o menos las características o los caracteres que son heredados por un único factor, por un único alelo, que son denominados caracteres monogénicos, son pocos, ¿ya? Eso es básicamente para que ustedes entiendan de que los caracteres monogénicos, que son regidos por un solo gen, son muy, muy pocos, y responden a algunas características que podemos hacer y que podemos detectar en la vida cotidiana, como por ejemplo enroscar la lengua en forma de U, ¿ya? Los que tienen esta posibilidad de enroscar la lengua en forma de U tienen al menos un alelo dominante, ¿ya? Para determinar si son homocigotos o heterocigotos, deberán buscar a una pareja que no pueda enroscar la lengua y luego determinar si sus hijos pueden o no enroscar la lengua. Y de esa manera van a poder saber si es que ustedes son homocigotos o heterocigotos. ¿Ya? Bueno, eso básicamente acá. Luego tenemos otra característica, eh, la implantación capilar en forma de pico de viuda o en esta forma que a mí me gusta denominarla la forma de implantación de Vegeta de Dragon Ball. No sé si alguno de ustedes lo conoce. En esta forma de implantación de M se denomina pico de viuda porque antiguamente las viudas ocupaban un gran sombrero que proyectaba hacia anterior un pico, como si fuese una gran ave que dejaba caer su pico en la posición anterior, eh, mostrado como por el sombrero, ¿ya? Y tenía esta forma. Entonces, aquí tenemos a Thor, ¿cierto? Con su implantación capilar en pico de viuda. Tenemos aquí a Mila Djokovic con también implantación capilar en forma de pico de viuda. Y por otra parte, porque antiguamente ponía puras personas feas con el rasgo recesivo, y entonces se creía malamente que los que teníamos implantación capilar pico viuda éramos todos hermosos, cuando en realidad no lo son, no lo somos, sino que también existen otros como Brad Pitt, que tiene su implantación en línea recta, recesivo para el pico de viuda. Y acá tenemos la actriz de los Juegos del Hambre, la Jennifer Lawrence, ¿cierto? Que también implantación capilar en línea recta. Tenemos otro carácter monogénico o monofactorial que responde solamente a un gen, que es los lóbulos pegados o los lóbulos adheridos. Lóbulos, lóbulos sueltos o lóbulos adheridos. Acá, por ejemplo, tenemos un lóbulo suelto, que es que el lóbulo de la oreja no está pegado inmediatamente a la cara, sino que presenta esta curvatura acá y que hace parecer que la oreja ya fuera independiente de la cara, que no está inmediatamente pegada. Eso entonces es el alelo dominante. Y acá tenemos el alelo recesivo, ¿cierto? Que es un lóbulo pegado inmediatamente a la cara.
Luego tenemos otro que corresponde al tamaño del dedo anular, que el dedo anular, anular corto es dominante por sobre el dedo anular largo. ¿Ya? El dedo anular largo es recesivo. Entonces lo que se tienen que fijar es que si el dedo anular, ese, ¿ya? Es más largo que su dedo índice, ¿ya? Si es más largo, está en presencia del alelo recesivo, y si es más corto, está en presencia del alelo dominante. Otra característica es el cruce de dedos, ¿ya? Si al momento de cruzar los dedos pasas el pulgar de la mano izquierda por sobre el pulgar de la mano derecha, tienes el alelo dominante, ¿ya? Hagan ese juego, ahora mismo que están viendo el video, hagan el juego y determinen si son dominantes o si son recesivos. Y efectivamente igual pueden cruzar el pulgar derecho sobre el izquierdo, pero si ustedes lo hacen van a darse cuenta de que es molesto, ya no es una situación normal y lo están haciendo de forma consciente. Esto tienen que hacerlo de forma inconsciente, ¿ya? De forma automática, autónoma. Otra característica, monofactorial. Bueno, aunque esta en realidad puede responder también a otras características multifactoriales y de ambiente, porque personas con piel muy clara, expuestas a radiación ultravioleta, van a desarrollar pecas, ¿ya? Entonces no necesariamente es 100% monogénico, pero las personas que tienen pecas de forma hereditaria responde a un carácter monogénico, ¿ya? Y tipo dominante, ¿ya? La ausencia de las pecas sería recesivo. Y aquí les dejo un ejercicio. Ya este ejercicio lo podemos desarrollar y discutir en la siguiente clase, para que hagan un trabajo de lo que es herencia mendeliana de tipo monohibridismo. Luego vamos a ver la segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación independiente o de dihibridismo, pero eso lo vamos a dejar para el día jueves, ¿ya? Eso entonces, jóvenes, nos vemos la próxima clase y vamos a discutir lo que es eh, la primera ley de Mendel, ley de segregación independiente o monohibridismo. Nos vemos. Chao.